Queridos estudiantes de segundo grado, es un gusto para nosotros acompañarlos en esta nueva emisión de Aprende en Casa. La Secretaría de Educación Pública ha desarrollado esta importante estrategia para que desde su casa puedan continuar con los aprendizajes de la asignatura de tecnología. Les recomendamos que tengan cerca papel y lápiz para realizar anotaciones de ideas principales y preguntas, y más tarde contestarlas e incorporarlas en su carpeta de experiencias. En esta sesión hablaremos de la aplicación de técnicas según la finalidad deseada. Para empezar, ¿se han preguntado qué es la tecnología? La tecnología en educación básica se divide en campos tecnológicos como agropecuarios y pesqueros, de alimentos, producción, construcción, de la información y la comunicación, la creación y la salud. ¿Se han preguntado si en todas partes del mundo los instrumentos y objetos que usamos son iguales? ¿Se imaginan cómo se realizan las investigaciones para conocer a los seres vivos? ¿Los instrumentos o herramientas que se utilizan son siempre las mismas o cambian? Veamos el siguiente video relacionado con el estudio de las aves. ¡No pierdan detalle! Siguiendo el cronograma previamente diseñado, los biólogos se dirigen al lugar donde realizarán la investigación. Regularmente, salen muy temprano para tratar de llegar a su destino con la luz del día. Al llegar al lugar de hospedaje, los biólogos comen algo y descansan. El trabajo de campo inicia al día siguiente, antes de que salga el sol. Al llegar al bosque, todos colaboran para agilizar el trabajo. Algunos se encargan de buscar el lugar adecuado para la investigación, mientras otros toman los datos geográficos del sitio. Al llegar al lugar elegido, colocan la red ornitológica para atrapar a las aves. ¿Cómo lo hacen? Con unos lazos se amarran las esquinas de la red a 2 postes, y si es necesario, la red se sujeta con alcayatas al piso, cuidando que se mantenga muy estirada. En cualquier caso, los biólogos permanecen cerca de la red. Cuando algún ave queda atrapada, todos trabajan muy rápido para desenredarla y retirarla de la red, así como para observarla con una lupa, tomarle medidas y liberarla. Después, en su bitácora, registran datos como la hora en que atraparon al ave, la forma del pico y la presencia de vibrisas para determinar si se alimenta de insectos, los colores de sus plumas y sus medidas. Por otro lado, si el ave lleva un insecto en el pico, se lo retiran y lo guardan en un pequeño frasco con los datos del lugar y la fecha. Además, toman fotos del ave en su ecosistema. Los biólogos realizan este trabajo durante 2 días o más, dependiendo de la cantidad de datos que requieran para sustentar su investigación. Posteriormente, recogen los instrumentos y las herramientas y preparan su regreso a la Ciudad de México. Ahora vamos a conocer lo que se hace en el laboratorio. Aquí, los biólogos usan la guía de aves para identificar el nombre científico y el género de las aves que observaron en la Reserva de la Biosfera El Cielo, en el estado de Tamaulipas. Posteriormente, entregan los insectos que encontraron en los picos de las aves a los especialistas, quienes los analizan con un microscopio, ya que es difícil ver sus detalles a simple vista. Identifican su nombre científico y los incorporan a las colecciones científicas para su conservación. Finalmente, los biólogos organizan los datos en la computadora. Se les aplican pruebas estadísticas, redactan un informe y, si hay suficiente información, elaboran un artículo para publicarse en una revista científica. En conclusión, los biólogos han estado interesados en conocer, investigar, identificar y clasificar a las distintas especies de seres vivos e incluso a la naturaleza, y para ello se han apoyado en diversos instrumentos y herramientas. ¿Y tú? ¿Cómo diseñarías una investigación para conocer los tipos de aves que habitan en tu comunidad? El
estudio de las aves generalmente se realiza en un medio natural y los científicos utilizan diferentes herramientas e instrumentos. ¿Cuáles identificaron? Anótenlos en su cuaderno. ¿Qué instrumentos utilizarían si realizaran un estudio de los seres vivos en otro medio? Por ejemplo, en el mar. En el siguiente video muestra cómo el medio influye en el desarrollo de la tecnología. Observen con mucha atención para que puedan responder algunas preguntas. ¿Sabías que muchas especies de insectos, aves y mamíferos migran de un lugar a otro para buscar alimento y reproducirse? Este es un aspecto que ha sorprendido a los científicos desde hace varias generaciones y que aún los sigue sorprendiendo. Por ello, usan diversas tecnologías para conocer más sobre estos animales, entre ellas, cámaras con sensores de movimiento, dispositivos rastreadores que consisten en microchips o collares con un geoposicionador, también llamado GPS, y drones con cámaras y GPS. Veamos algunos ejemplos del uso de esta tecnología. En África, a los rinocerontes les ponen microchips con GPS para conocer su recorrido. E incluso, a veces agregan un tinte en sus cuernos para identificar a cada uno. ¿Para qué sirve esto? Para llevar el control de su población y apoyar los esfuerzos contra el tráfico de cuernos de rinocerontes a nivel regional. También en África, existe un programa impulsado por Google y la organización Save the Elephants. El fin de este programa es colocar collares GPS en los elefantes para captar su desplazamiento y posteriormente enviar la información registrada a la página de Google Maps para crear mapas con las rutas de migración de los elefantes. Aquí se muestran los recorridos realizados durante más de 60 meses. Con esto, se trata de evitar la cacería de elefantes provocada por la venta del marfil de sus colmillos. En la isla de Barro Colorado, en Panamá, se han utilizado cámaras trampa para conocer la abundancia de jaguares y otras especies, así como su comportamiento y rutas de paso, con el fin de establecer los sitios de conservación. ¿Qué te parecen estas iniciativas? Ahora vamos a conocer la tecnología que se ha generado para explorar el mar. Existen científicos interesados en conocer los ecosistemas marinos, no solo por su riqueza de organismos, sino porque algunos de ellos están siendo alterados. Y para ello utilizan tecnología diversa, como el robot submarino de exploración científica con cámara de video, los instrumentos hidroacústicos que permiten medir distancias recorridas y profundidades, las cámaras isotérmicas que pueden mostrar los cambios en el relieve del suelo a través de la temperatura reflejada y la cartografía de alta resolución para ubicar los sitios nuevamente. Veamos un ejemplo del uso de esta tecnología. Casi el 70% de la superficie del planeta está cubierta por agua, pero nuestro conocimiento del mar, particularmente de las fosas abisales, es reducido, debido a que el acceso a estas fosas es difícil, ya que la presión del agua del mar es alta. No hay luz y la temperatura va de 1 a 3 grados centígrados. Hace saber que la vida en las profundidades marinas se pudo observar hasta 1949, gracias a un sumergible esférico llamado batisfera. Y desde entonces se ha utilizado tecnología diversa para conocerla aún más, como el robot submarino de exploración científica y los instrumentos hidroacústicos. El conocimiento de los organismos del fondo abisal traerá nuevos aportes a la industria farmacéutica y la biología molecular. ¿Crees que es necesario continuar explorando el fondo del mar? En conclusión, es importante reconocer la incorporación de nuevas tecnologías para el estudio y la conservación de los animales que migran, así como para conocer a las especies que habitan en los fondos marinos. ¿Qué otras tecnologías crees que se pueden utilizar para conocer más del comportamiento de los animales? ¿Qué les pareció el video? Ahora cuentan con un panorama más amplio del desarrollo de la tecnología en diferentes contextos y según las necesidades humanas. Podemos reflexionar en lo siguiente. ¿Por qué las técnicas y las herramientas utilizadas en el primer video son diferentes de las del segundo?
Les recomendamos anotar en el cuaderno u hoja la fecha, la pregunta y su respuesta. ¿Han observado que la tecnología está avanzando de manera rápida y propiciando cambios en el mundo? Para saber más sobre cómo algunos productos técnicos han llegado a ser lo que son, los invitamos a leer el libro de Marta Monge e Ignacio Díez que se titula ¿Qué han cambiado los inventos? Una solución perfecta. En este libro se darán cuenta cómo algunos artefactos como la televisión y la cámara fotográfica han pasado a ser herramientas importantes para comprender el mundo actual. ¿Y se han preguntado cómo se planea una investigación de campo? ¿Cómo se imaginan que interviene la tecnología en este proceso? Los invitamos a observar el siguiente video, que nos muestra cómo la tecnología satisface las necesidades de investigadoras e investigadores en el campo. Antes de realizar el trabajo de campo, los investigadores elaboran una planeación donde establecen las acciones, instrumentos y herramientas que utilizarán para conocer diversos aspectos de la biodiversidad. Para que nos quede más claro, veamos un ejemplo. En primer lugar, se describe qué se va a estudiar, en dónde se llevará a cabo la investigación y cuáles son las características del objeto de estudio. En este caso, se planea identificar las aves insectívoras de la Reserva de la Biosfera El Cielo en el estado de Tamaulipas. La reserva tiene un clima que varía desde el cálido hasta el frío, y los tipos de vegetación son la selva tropical, el semidesierto, el bosque templado húmedo y el bosque templado seco. En esta reserva hay varios tipos de pájaros, pero se han seleccionado los insectívoros, que tienen un pico delgado y fuerte para desenterrar a los insectos, así como unas plumas modificadas llamadas vibrisas para detectar las vibraciones causadas por insectos en el vuelo. También es importante establecer qué ropa se utilizará, así como los instrumentos y herramientas que se necesitan para llevar a cabo el trabajo de campo. Para trabajar en esta zona, los investigadores necesitan una vestimenta que los proteja del clima y de posibles accidentes en el lugar, como una camisa de manga larga, pantalones de mezclilla largos, un sombrero y un paliacate para el cuello, una chamarra para la lluvia, unas botas de campo y, muy importante, una mochila para trasladar los materiales y herramientas que se van a utilizar. Las herramientas más apropiadas para estudiar las aves insectívoras de esta zona son una brújula para ubicarse en la reserva, un GPS para encontrar el sitio donde se realiza la investigación, una red para capturar aves, unos binoculares para observar dónde se encuentran las aves, una cámara para fotografiar a las aves y al ecosistema, una guía para identificar las especies de aves, un cuaderno para registrar los datos de la investigación y observaciones, así como un cronograma con la planeación de las actividades a realizar en el campo. En conclusión, los instrumentos y herramientas que se utilizan en el trabajo de campo son variados y dependen del objeto de estudio que se va a investigar. Así, por ejemplo, para la investigación de las aves, las redes y las guías de identificación son esenciales, además de los instrumentos para ubicar el sitio y levantar evidencias. ¿Qué instrumentos y herramientas crees que necesitarías para estudiar a los colibríes? Registren en su carpeta de experiencias qué les gustaría explorar y en dónde. ¿Qué instrumentos o herramientas utilizarían de acuerdo al tipo de exploración? Escriban en su cuaderno el plan de exploración y coméntenlo con su familia. Recuerden que las preguntas y las respuestas deberán guardarlas en su carpeta de experiencias. Hemos llegado al final de la sesión. Los esperamos en la próxima emisión de Aprende en Casa.
¡Hasta pronto!